Muy buenas noches para todos, bienvenidos a Recta Final. En realidad esto es una formalidad, estuvimos juntos hasta hace muy pocos minutos. Llueve fuerte en la ciudad de Montevideo y entramos en la verdadera recta final en realidad. Hoy es lunes 18 de noviembre. El próximo lunes vamos a estar analizando el resultado de la elección del domingo. El domingo se juega absolutamente todo. Los candidatos y sus equipos entraron justamente, por eso lo decíamos, en la recta final, en la última semana, en un trabajo que los está teniendo con una actividad muy intensa, por lo menos hasta el jueves a la noche, porque el viernes a la hora cero comienza la veda proselitista, razón por la cual todo se pone en calma. Bueno, en calma es un decir, ¿verdad? Una vez se trata de ponerse en los pies de los candidatos e imaginarse los momentos por los cuales están pasando, de tensión, de nervios. Pero lo más importante no es ponerse en los pies de los candidatos, lo más importante es ponerse en los pies de cada uno de nosotros para que podamos pensar con absoluta claridad qué es lo que va a suceder a partir del próximo domingo, o mejor dicho, a partir del próximo 1 de marzo, cuando se instale un nuevo gobierno en la República Oriental del Uruguay. En el primer bloque de esta noche vamos a estar hablando con el presidente del Frente Amplio, con Javier Miranda. Naturalmente que hay mucho para hablar. A nosotros nos gusta hablar de política, a Javier también le gusta hablar de política. Seguramente la mano venga por ahí y hasta les diría con agenda abierta. ¿Por qué estar fijándose temas? Más allá de que hay algunos puntos que sobresalen en estos días sobre los cuales queremos saber algún dato concreto. Maximiliano Borges no está con nosotros esta noche, está con algún problema respiratorio, alguna enfermedad respiratoria transitoria que merece cuidado especial, reposo e incluso antibióticos. Así que nos vamos a hacer cargo del resto de esta recta final que en el segundo, tercer y cuarto bloque entra en su parte internacional, porque también se juegan o se corren rectas finales en los países de la región, lo hemos dicho muchas veces, en la República Argentina, cuando se está instalando, se está armando un gobierno que se instala el 10 de diciembre. La situación en Chile y en Bolivia no la podemos soslayar. Concretamente, en el segundo bloque vamos a estar hablando con Roberto García. Ha estado varias veces Roberto García en nuestro programa, es historiador, y precisamente sobre la crisis en Bolivia, sobre el golpe de Estado, sobre la dictadura de la presidenta Áñez o de la dictadora Áñez, sobre el exilio de Evo Morales, sobre la discusión que ahora se da. Parece que lo importante parece ser que Evo Morales no debería estar hablando desde México porque al ser asilado político no puede hacerlo según las disposiciones internacionales que rigen ese instituto. Sí, es cierto, pero ¿cómo hacer silencio frente a lo que está pasando en el hermano Estado plurinacional de Bolivia? Ese es uno de los temas que tendremos a partir de este momento. Me voy ya con Javier Miranda, que está acá. ¿Cómo anda, Javier? ¿Qué tal, Fernando? Un gusto, buenas noches. Con el agua. Trajimos el agua. La primavera tiene que ser lluviosa. Sí. El campo precisa lluvia para la primavera, después viene la seca de verano. Entonces, buena cosa que la primera sea lluviosa. Creo que igual está bien el campo, ¿no? Me parece. Sí, sobre todo el sector ganadero, ¿no? Sí, sobre todo en términos más frecuentemente para afuera y he visto que que se ve verde, se ve mucho verde. Ah, no, desde el punto de vista, por eso digo, el punto de vista de las pasturas, sin duda. Se ha cosechado la pradera, vos ves que ya están ordenados los fardos que ahora son cilíndricos. Sí. Lo que pasa es que hay que plantar ahora, ¿no? Ya viene en época de siembra, que hay que ver cómo... ¿Entendés algo de esto? Me gusta. Creo que es fundamental para la política, sin duda, porque es buena parte de cómo se mueve la economía. Pero además me gusta. Encontré de veterano, mi viejo era de campaña. Me rezongaba porque yo no subí un caballo, pero ni a garrote. Y de viejo me dio porque me gustara y bueno, ahora tengo un pedacito, tengo 70 hectáreas hacia cerca de la Coronilla, de mi pueblo, y me hace un bien bárbaro. ¿De la Coronilla de Rocha? Sí, sí. Ah, mirá. Sí, sí. ¿Vos sos rochense? No, soy de adopción. ¿Tu familia sí? No, mi viejo era de Nico Pérez. Ajá. Pero la Coronilla es el único lugar del que nunca me fui. O sea, voy desde la panza de mi vieja, y es el único lugar del que nunca me mudé. La casa sigue siendo la misma. Mirá vos. Es el lugar de pertenencia. Y ahí tengo un pueblo que quiero mucho, que nos conocemos de toda la vida, ¿no? El destrozo que hizo la dictadura con el canal Andrión fue tremendo. Criminal. Tremendo.
la locura de Abdón Raimundes, que creo que era el que dirigía el Plan Norione, aquello que... Sí, cuando se hace el segundo canal, el Canal 2, se baja el nivel de la Laguna Negra, se hace un desastre ecológico, se secan bañados, buena parte por el boom de la producción de arroz en aquel momento, años 75, 76, y produce realmente un verdadero desastre ecológico. Y destruyó la playa además, ¿no? Destruyó la playa de la Coronilla desde el canal hacia Chuy, realmente la perjudicó muchísimo, pero además generó todo lo que es el ecosistema de bañados, fue muy dañado por ese proceso. Realmente fue una barbaridad, un mal manejo de estas ideas productivistas puras que arrasan con todo, ¿no? Bien. Bueno, ¿cómo anda Martínez? Porque no lo... Hemos bien, estado un poquito agitado, de él, ¿no? Todo el mundo, ¿no? Está corriendo detrás de él y se nos dijo que seguramente no iba a hacer televisión esta semana, que iba a estar haciendo radios en todo el país. O sea que bueno. Bueno, pero se mueve también en presentaciones públicas, quiero decir, mañana tenemos una actividad importante en el velódromo, que tiene doble finalidad, es una gran manifestación artística, muchos conjuntos, mucha gente interpretando música en el velódromo de Montevideo, en el velódromo municipal, que tiene que ver con la expresión cultural y con la adhesión cultural, pero tiene que ver también además con la posibilidad de generar recursos para facilitar al máximo la participación de los uruguayos que quieran venir a votar en un país donde no se puede votar en el exterior, entonces puede votar el que tiene plata para pagarse el pasaje para venir, ¿no? Es bastante injusto. Claro. Bastante injusto, ¿no? Entonces generamos esta movida como actividad, pero también con fin de recaudación. Y bueno, ahí va a andar Martínez y Villar, y el miércoles vamos a estar en Florida en una movida también donde seguramente se acerquen Martínez y Villar, en fin, salidas públicas hay unas cuantas. Javier, quiero empezar por un tema concreto, primero que nada porque es reciente, nosotros lo venimos trabajando en el informativo hace varios días, pero además porque está de alguna manera en el centro de esto que se viene, que es el balotaje, y eso que tanto señalan los frenteamplistas de que hay dos modelos de país y que le piden a la gente que reflexione y que no corra el riesgo de perder derechos que adquirió a lo largo de estos 15 años de gobierno del Frente Amplio. Me estoy refiriendo al proyecto de ley que modifica la ley 18.566, la de negociación colectiva, que realmente contiene dos puntos que son muy complicados. Yo como trabajador estoy preocupado por ese asunto. Supongo que habrás leído el proyecto, pero para la gente hemos estado trabajando en el informativo. Hoy abrimos el informativo con la posición del presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, sobre este asunto. No están de acuerdo, pero para resumir sobre la gente es lo que más, vos podrás explayarte sobre lo demás, pero lo que más preocupa es que por un lado elimina la ultraactividad de los acuerdos, de los convenios colectivos. Esto significa que cuando se vence un convenio, los logros, fundamentalmente aquellos que tienen que ver con las condiciones de trabajo, caen y vuelven o se tienen que negociar nuevamente. Eso por un lado. Y por otro lado, también algo que realmente llama poderosamente la atención. Por supuesto que está claro el planteo de la OIT, pero igual llama la atención, y es que los sindicatos de rama, que hoy en día tienen la posibilidad de intervenir cuando hay un problema en una empresa que no tiene sindicato, por lo tanto, cuyos trabajadores están absolutamente desprotegidos, bueno, eso se elimina también, y en todo caso los trabajadores podrán enfrentar o confrontar con el empleador formando un comité de empresa, una delegación, algo que a todas luces es débil como para poder enfrentar al empleador. ¿Qué opinión tenés de esto, Fernando? A ver, esto es un tema de... Javier, te dije el nombre de tu padre. Por favor. No es la primera vez, no creo que te moleste. No, en absoluto. No creo, todo lo contrario, supuesto, ¿no? Claro. A ver, hay ciertas necesidades que se plantearon a partir de la denuncia que se presentó en la OIT. Yo creo que lo que hizo el gobierno fue enviar un proyecto para abrir la discusión. Era importante hacerlo dentro de los plazos que exigía la propia OIT. Creo que no da para avanzar mucho más. Yo entiendo que sea discutible, considero que es discutible, le presté mucha atención a lo que decía el presidente del PIT-CNT. Creo que abre un proceso de discusión, siempre es así. Y creo que no se puede avanzar mucho más en este momento sobre eso. Ahora, me pregunto lo siguiente, porque
uno no puede dejar de escuchar con atención, bueno, todo lo que dicen los distintos actores políticos en esta campaña electoral, de todos los partidos, de todos los colores, y la insistencia, el énfasis mayor en los dirigentes del Frente Amplio, absolutamente todos, es cuidado con que los trabajadores vayan a perder los derechos alcanzados. Cuidado con la flexibilización de la negociación colectiva. Se ha puesto un foco especial en la negociación colectiva y sin embargo esto flexibiliza indiscutiblemente. Así como está, flexibiliza. No, está bien, lo entiendo, pero es parte de un proceso de discusión. Ahora, yo creo que lo central es efectivamente cuál es la voluntad como fuerzas políticas, como proyectos de país en discusión de cara al próximo domingo, ¿dónde están los énfasis? Efectivamente, el proyecto que representa Daniel Martínez es un proyecto que hace énfasis en la importancia de la negociación colectiva con participación de los trabajadores, de los empleadores y del Estado en la discusión, no solo de los salarios mínimos, ¿sí? No solo de los salarios mínimos, que es parte de la desregulación que está planteando este proyecto de coalición que encabeza la calle, porque entendemos que además en las discusiones salariales no se discute únicamente salarios y mucho menos salarios mínimos, ¿no? Se discuten un montón de derechos, se discute capacitación, se discute salarios mínimos, pero además salarios por categorías, etcétera. O sea, nos parece muy importante defender la herramienta del convenio colectivo y de la negociación colectiva como instrumento central de la discusión política, donde además lo que es la relación la posición más débil es la relación de trabajo, que es tradicionalmente, por eso existe el derecho al trabajo, que es la posición del trabajador, no se vea aún más debilitada. Esta es la apuesta. Yo creo que ahí claramente hay dos modelos planteados. Un modelo que es el que propone La Calle, que es el que propone Pérez Tabó, que no es nuevo, que es una concepción ideológica, de desregulación, de flexibilización del mercado de trabajo, entendido además el trabajo como un mero mercado, una mercancía más, y otra posición que es la que representa hoy Martínez, que es fortalecimiento de la negociación colectiva, que permitió, por ejemplo, durante estos 15 años aumento del salario real. Como el salario está atado por la Constitución Nacional a las pasividades, implica que el aumento de salarios implica aumento de las jubilaciones y las pensiones, cosa que si se desregula, si no hay aumento de salario, como creemos que es el modelo que presenta la coalición, va a producir indefectiblemente baja de salario real y en consecuencia baja de jubilaciones y pensiones. Estos son los modelos uno de los aspectos de los modelos que están en disputa para el próximo domingo. Hay otras diferencias, o podría o debería haber otras diferencias entre los dos modelos. Por ejemplo, el fortalecer o debilitar, depende si uno va más hacia la izquierda o más hacia la derecha, la lógica del mercado. Claro. O lo que es lo mismo, fortalecer o debilitar la presencia del Estado como un regulador. Y en realidad, a lo largo de estos últimos años, se ha visto mucho el funcionamiento de la lógica del mercado, incluso en cuestiones en las que está involucrado el propio Estado uruguayo, ¿no? Podríamos poner una cantidad de ejemplos, hasta publicitarios, por ejemplo, el de Antel. Vos me dirás, Antel tiene que competir con otras dos empresas y muchas más que venden sus mismos productos en materia de transmisión de datos, en materia de telefonía celular, no así en telefonía fija. Pero a mí la publicidad de Antel me ha asombrado muchísimo por cómo está metida en la lógica del mercado y del consumismo. Otra, por ejemplo, la del Banco República, que promociona la parte de microfinanzas, promociona créditos blandos y accesibles para pequeños comerciantes, pequeños emprendedores. Pero hay una parte que me llama la atención. Mirá dónde me meto, ¿no? Porque viste que uno a veces que dice, cuando la canción, bailan todos, y habla de cuando te quedás sin stock, vení que te prestamos plata. Pero si tenés que pedir plata prestada para comprar stock para poder seguir trabajando, es que te está yendo muy mal. Entonces también de ahí surge la preocupación por el endeudamiento de la gente. ¿Cómo ves esto? A ver, ¿No lo ves muy mercantilizado? A ver, una realidad es el sistema económico en el que vivimos es un sistema económico capitalista. ¿Sabes? O sea, no hay un dominio de los medios de producción por el Estado ni cosas por el estilo. Entonces, en aquellos lugares donde vos efectivamente estás en competencia de mercado, tenés que competir en mercado. ¿Por qué?
Porque eso posibilita el fortalecimiento de las empresas, también del Estado, que permiten una mejor distribución de los bienes y de los servicios a toda la población. Tomemos el caso de Antel. Antel perfectamente podría decir, bueno, yo soy una empresa estatal, no participo activamente en la competencia de mercado con las otras empresas de telefonía, sobre todo de telefonía celular, o de datos, que creo que es uno de los temas centrales en las discusiones en este minuto, además, no entro, pero pierdo capacidad de competitividad. Yo prefiero una Antel realmente compitiendo en mercado poderosa que después redistribuye la riqueza generando fibra óptica en todo el país, generando accesibilidad en todo el país, que de otra manera no lo podía hacer, abriendo, siendo uno de los principales factores en materia de datos en el país. O sea, en esta lógica uno podrá decir, podrá ser opinable si fomenta el consumismo o no fomenta el consumismo. Yo me refería a eso. Pues, está bien, yo eso lo entiendo, pero insisto, yo necesito una empresa que compita con empresas privadas sumamente poderosas, como demostró que tiene enorme capacidad de hacer. Voy al tema de los bancos, por ejemplo, y en particular Banco República. El Banco República es el principal banco de este país. El principal banco de este país. ¿Por qué? Por la confianza de la población en general, en una institución bancaria que es del Estado. Y eso me parece que es un gran hallazgo. Esta es la fortaleza de las empresas públicas, que es la que el modelo coalición dice que hay que achicar. Es más, históricamente fueron hacia la privatización de Antel, de la Telefónica, que además es un sector clave en términos estratégicos para cualquier país, la telefonía, ¿sí? La telefonía móvil y la telefonía y todo el tema de datos, o como estaban proponiendo, ahora lo sacaron de este compromiso, lo eliminaron, ¿no? Pero en el borrador inicial estaba todo el tema de ir a la libre importación de los combustibles refinados, ¿no? O sea, quitarle a la ANCAP, una empresa del Estado, una de las grandes empresas del Estado además, que es enormemente redistributiva, quitarle el monopolio de la refinación de petróleo. Estas son las lógicas de mercado, de achique de Estado que propone el modelo de la coalición, que lo que hace es debilitar las empresas del Estado, que son justamente creo yo, garantías de acceso a bienes y servicios que en libre competencia y sin participación del Estado no quedan. En este país no iba a haber fibra óptica, en Centurión, en Cerro Largo. No iba a llegar la fibra óptica. Si era la lógica de mercado, ¿por qué? Porque no es rentable. No voy a nombrar ninguna empresa, pero para la empresa X, que no es Antel, está claro. ¿sí? no iba a hacer llegar la fibra óptica. ¿Por qué? Porque no es rentable, porque es un pueblito chiquito. Bueno, no es rentable, entonces no va. ¿Por qué sí va Antel? Porque es empresa del Estado. Entonces, en régimen de competencia yo necesito empresas del Estado fuertes. Es más, son de los principales motores de la economía nacional. De los principales. ANCAP es de los principales motores de la economía nacional. Sin duda, ¿no? Siempre que se hace el cálculo, cuando nos dan las cifras de desarrollo industrial, ¿no? El índice de crecimiento de la industria, se dice, sin refinería da otra cosa. Sí, pero lo que pasa es que la refinería juega, ¿no? No, claro. Juega por empleo, juega por tecnología, juega por conocimiento y juega por regulación de mercado. Sí. Entonces, acá están los modelos en juego. Muy bien. Hagamos la propuesta ahora ocultada en este documentito, de la libre importación de combustibles refinados. Seguramente sea posible que empresas muy poderosas, transnacionales, ingresen al país con las naftas mucho más baratas. ¿Hasta dónde? Hasta liquidar la producción total de ANCAP. Una vez que te liquide, te pongo el precio que quieras. Si este es un mercado así. Lo hablábamos con Daniel Oresker el jueves, y otra observación que hacía él es, bueno, sí, capaz que es depende de la distancia, porque hoy en día el transporte del combustible está subsidiado. Pero ni hablar. Y esa es la razón por la cual el combustible cuesta lo mismo acá que en Artigas. Pero ni hablar. Pero además hay un problema. En la frontera no, porque tiene un descuento de IVA precisamente. Pero además hay un problema de disponibilidad, o sea, era una muy mala propuesta. Tan mala propuesta que el Partido Nacional, que la sostuvo permanentemente en toda la campaña, después no pudo acordar con sus socios en este documentito, ¿no? No lo pudo y lo sacó. Acá viene el problema de dónde está el programa. ¿El programa es esto? ¿O el programa es la ley de urgente consideración que no conozco? Que tiene 300 o 500 artículos, ni siquiera sé cuántos tiene, y que no aparece. Y que todavía me dicen la semana pasada, pero la vas a conocer después del 24. Pero me estás pidiendo que te vote por este documentito,
o por los 500 artículos que me vas a tirar después del 24? Bueno. ¿Y qué voy a votar? ¿Sin saber? ¿Te voy a votar a vos sin saber qué vas a hacer después del 24? Es una demencia, ¿no? Es propiamente la caricatura que hicimos, pero es tal cual. Es un cheque en blanco. Yo no tengo ganas de firmarle ese cheque en blanco ni a Lacalle, ni a Manini, ni a ninguno de estos. Decime qué vas a hacer. ¿Y por qué crees vos que tienen serias chances? Digo, tienen para referirme de manera plural a lo que el mismo Lacalle llama la coalición multicolor, ¿verdad? Sí. Yo, capaz que, porque soy antiguo, estoy acostumbrado a hablar de partidos políticos, entonces realmente me cuesta vislumbrarlos como un todo. Ellos incluso, el otro día lo discutíamos, no me acuerdo si era con Javier García o con Luis Alberto Heber, hacían la comparación con el Frente Amplio de 1971, pero yo le decía, no, pero el Frente Amplio era una coalición multicolor, todo lo que quieras, y muy variopinta. Pero tiene un programa. Y además se presentaron juntos a la elección. Esto surge, claro, después de la elección. Pero digo, más allá de todas esas críticas, o mejor dicho, frente a todas esas críticas que vos hacés, que pueden llegar a ser compartibles, ¿por qué crees que tienen serias chances, que Lacalle tiene serias chances de ganar? Porque es parte de la lógica democrática. Está bien, hay dos proyectos en discusión, hay una parte de la población que manifiesta intención de respaldar ese proyecto, y hay otra parte que dice no. O sea, es la lógica de la propia democracia. Con una particularidad, ¿no? Es más fácil jugar de contra que a favor. Fíjate el debate. El debate es paradigmático para mí. ¿Qué hizo Lacalle durante todo el debate de la semana pasada? Pegue. No hicieron esto, error acá, error allá. Propuesta ninguna. Pero claro, a mí que hoy estoy con más dificultades en materia de trabajo, que tengo mayores incertidumbres en materia de trabajo, que tengo efectivamente desasosiegos con el tema de seguridad, muchos muy justificados, ¿sí? Me convence mucho más el que le pega al que está conduciendo que el que está conduciendo. Bueno, o sea, es mucho más fácil decir no, contra, pum, que jugar a favor de. Pero el Frente tiene el desgaste del ejercicio del poder, Pero por supuesto, y eso es inevitable. Eso es absolutamente inevitable. Así todo, tiene el 40% de los votos. El 40% de los votos. Lacalle tuvo el 26, el 27. ¿Sí? O sea, en términos de respaldos políticos, es mucho más sólido el respaldo de Martínez, que obtuvo 40% de los votos, que el que obtuvo Lacalle. Es cierto que después Lacalle recoge, por lo menos a nivel de la dirigencia de los otros partidos, los respaldos. ¿Está bien? Pero digo, estamos proponiendo que si ganara la coalición, quien va a conducir el país es una persona, ¿sí?, cuyo proyecto obtuvo en el mano a mano la cuarta parte de los votos emitidos. Bien. Está bravo. Bien. Javier, hubo problemas de trabajo porque, digo, supongo que ustedes estarán buscando, porque muchos se lo han dicho y yo también lo quiero decir, me quiero sumar a la cantidad de comunicadores que les han preguntado, porque generalmente le preguntan, ¿ustedes no creen que les falta autocrítica? Yo no te lo pregunto. Sí, pero a una semana de las elecciones yo no me voy a hacer autocrítica, ¿no? Si la autocrítica me la hace el otro. Si yo tengo a Lacalle haciéndome la crítica permanente, ¿a eso le voy a agregar yo diciendo qué mal que estuve en esto, qué mal que estuve en el otro? No, a ver, autocrítica, montones. Discutimos, asumimos errores, por supuesto que asumimos errores. Ahora, no querés hablar una semana antes de las elecciones. A 4 días de las elecciones yo te digo, mirá qué mal que estuvimos en esto, mirá qué mal que estuvimos en lo otro. Por eso te me fuiste al mazo cuando empecé hablándote del proyecto de ley del Poder Ejecutivo que perfora pero yo puedo discutir, la negociación colectiva. Pero yo puedo discutir, yo puedo discutir los proyectos de ley, no tengo ningún problema en discutir los proyectos de ley, pero de ahí me resulta muy divertido que me digan, acepta la autocrítica, ¿no? Y sobre todo que me lo hagan desde la prensa, cuando en realidad tengo a un crítico permanente, es más, que no hace nada más que eso, ¿sí?, que está blindado por un montón de medios oficialistas, El País, El Observador, qué sé yo, pero además blindado. Oficialista, bueno, no, perdón. Ahora son por primera vez en la historia el país no es oficialista desde que el Frente es gobierno, ¿cierto? La única vez en la historia que el diario El País no ha sido oficialista es cuando ganó el Frente Amplio. En estos últimos 15 años. Después fue siempre oficialista. Va y viene. No, siempre. En plena dictadura fue oficialista. Yo te puedo dar una cantidad de ejemplos. En plena dictadura fue oficialista. Sí, claro. En plena dictadura la fue apoyó. oficialista. El país la apoyó. Está. La elogió. Pero vuelvo, porque voy a esto. El tema de las críticas y las autocríticas. ¿El Frente Amplio cometió errores gobernados? Por supuesto. Por supuesto. ¿Sí? Sin duda. ¿Hay que hacerse cargo de esos errores? Por supuesto. ¿Hay que modificar
posiciones que se tomaron? Por supuesto. Ahora, no me pidan que en plena campaña, a 4 días de las elecciones, yo me ponga así, le erré en esto, porque para eso lo tengo a los otros que están a coro y a los gritos diciéndome cada 5 minutos, y además se escudan en eso para no hacer ninguna propuesta, para decir que la propuesta es, vamos a apoyar el cooperativismo. Estas son las propuestas, ¿no? No es serio, ¿no? Que un programa diga impulso al cooperativismo. Sí, yo también quiero darle impulso al cooperativismo. Ahora, no es serio como programa, ¿no? No, está claro. Ahora, yo te pregunto lo siguiente, porque es comprensible lo que estás diciendo y capaz que de eso podemos extraer que, bueno, después del domingo, entonces podemos hablar en serio de la autocrítica que le hace falta. Siempre podemos hablar en serio. Gane o pierda, además, ¿no? Siempre podemos hablar en serio. Pues si ganan, ojalá la hagan. Pero siempre podemos hablar en serio de la autocrítica. Yo soy bastante ingenuo, siempre lo digo y siempre cuando voy a tirar una ingenuidad arriba de la mesa lo aclaro. Porque durante toda esta campaña me he preguntado si a Martínez no le hubiese ido mucho mejor desde el punto de vista electoral si se sinceraba y en las cosas que no está de acuerdo, si es que no está de acuerdo, se ponía en la vereda de enfrente de su propio gobierno. ¿Por qué no criticar a su propio gobierno? Yo hay algo que lo he hecho público, no sé si está bien o no está bien, yo sé que a la gente no le importa, pero necesito decirte la voz. A mí si se hubiesen puesto, yo toda la vida fui votante del Frente y no lo voté en las elecciones pasadas y ahora voy a anular mi voto, porque soy un izquierdista enojado, muy enojado. Pero durante toda la campaña me quedé esperando que Martínez dijera, Vázquez se equivocó en esto. Entonces ahí capaz que la cosa era distinta. Pero si no lo hace, me está demostrando que va a seguir trabajando de la misma manera que este último gobierno, porque yo creo que me parece que este último gobierno entró como en una meseta, hubo grandes logros. De hecho, los escucho a ustedes hablar en los discursos, en las entrevistas, o escucho la publicidad electoral, y ¿qué es lo que se defienden? Todos logros alcanzados en el primer periodo, que fue, y no tengo vergüenza de decirlo, fue un periodo excelente de gobierno. Fue un gobierno excelente, pero después como que empezó a entrar una meseta. A ver, déjame decirte un par de cosas. Lo primero es que lamento mucho, pero te lo digo con total franqueza y al aire, ¿no? Lamento muchísimo que no hayas respaldado la instancia en octubre al Frente y que ahora vayas a anular el voto. ¿Por qué? Estoy enojadísimo. No, está bien, y lo entiendo, no sos el único caso, conozco muchos casos en ese sentido. Entiendo además que hay razones justificadas por las cuales enojarse, por las cuales ser crítico con la política que llevó el Frente. En esta evaluación que haces de lo que fue el primer periodo, lo que fue el periodo de Pepe, lo que fue el segundo periodo de Tabaré, todo esto compartible. Está bien, y asumo la crítica. Es más, yo creo que hemos sido, los propios votantes del Frente, hemos sido muy críticos entre nosotros y en la discusión. Súper críticos. Ahora, la alternativa es esta. Es horrible. Bueno. Y eso es lo que me preocupa. ¿Pero por qué le mandaron callar a Graciela Villar cuando Graciela Villar dijo esto es entre oligarquía y pueblo? Vamos despacio porque si no entramos en un debate de boliche. Pero acordate lo que te pregunté porque quiero que me lo contestes. No es cierto que mandamos callar a Villar, por eso te digo que es debate boliche. No es cierto que mandamos callar a Villar de ninguna manera. Pero lo que digo es esto. Yo entiendo los enojos que puede tener la gente por izquierda. Lo entiendo perfectamente. Lo que digo es que esos enojos se van a traducir o pueden traducirse, y ese es el riesgo, porque acá hay que plantearse entonces de qué lado estamos, qué es lo que está en juego y de qué lado me paro. Si del lado que me paro permite el ascenso de una coalición liderada por el sector más conservador del Partido Nacional, el herrerismo es el sector más conservador del Partido Nacional, asociada al neoliberalismo, pero con la llave de Sanguinetti, y asociada a la ultraderecha de Manini, si el enojo lleva a que en definitiva permita que una coalición con estos componentes llegue al gobierno, y en particular de la ultraderecha, bueno, está bien, yo puedo reconocer los enojos, pero me parece una mala reacción de enojo, ¿entendés? Pero está bien, pero la entiendo y la respeto además, pero me parece que es complicada. Ahora voy a la segunda, pero me parece mucho menor al lado de esto que acabo de decir. A ver. Nadie mandó callar a Graciela. Graciela acaba de recorrer Salto, Artigas, Rivera, Tacuarembó, Flores. Acaba de recorrer
5 o 6 departamentos. Graciela ha dado entrevistas en todos lados y además yo creo que lo ha hecho muy bien. Yo creo que es excelente además, Graciela Villar. Entonces, corregir un poquito lo que dije. Mandarla a callar fue una mala expresión mía porque en realidad, como vos decís, está hablando. Pero algún señalamiento le hicieron. Y te voy a decir una cosa. Hace algunas semanas estaba escuchando una entrevista de radio de mañana a Yamandu Orsi. Yamandu Orsi viene el jueves acá, lo voy a hablar con él. Pero ahí fue cuando me cerró todo y entendí. Efectivamente le dijeron que no dijera más eso. ¿Que no dijera más qué? Que la cosa era entre oligarquía y pueblo. Pero eso fue una caricatura, dale. Pero déjame terminar. Dale. Entonces le preguntan el periodista de un medio hegemónico, pero ¿y cómo oligarquía y pueblo? No, pero Graciela se apasiona mucho, dijo Orsi, se apasiona mucho. Y yo dije, me quiero matar. Está deslegitimando lo que ella misma dijo en aquel discurso donde dijo que era entre oligarquía y pueblo. Y algo que muchos sentimos además, porque muchos sentimos que el Partido Nacional, fundamentalmente, lo que vos acabás de decir, el ala guerrerista del Partido Nacional, es la representación de la oligarquía, no hay la menor duda, no tengo la menor duda. Entonces, claro que es oligarquía y pueblo. ¿Y por qué hay que esconder ese discurso? ¿O hay que suavizar ese discurso? ¿O hay que lavar ese discurso? ¿Por qué? Porque el contrario también juega, como decía Obdulio. Entonces, cuando Graciela Villar hace ese discurso, hay que ver en el momento en que lo hace, en el contexto que lo hace en el plenario nacional, dirigiéndose a Frente Amplista. Sí. Ese es un discurso de asunción de Graciela, de agradecimiento además por su designación, donde lo que hace Villar es beber de un discurso de Sereñi en 1971, cuando las expresiones oligarquía-pueblo, la dicotomía oligarquía-pueblo, así se expresaba, en términos de oligarquía-pueblo. Lo que pasa que a partir de allí empiezan a surgir los cucos alentados por los medios, ¿sí? En este caso fue particularmente El Observador, alentado por los medios, que vuelve a la vieja retórica de se van a llevar los niños a Rusia, o le van a sacar la heladera, y esas estupideces que se hacían en la década del 70, ahora las hacen de otra manera. ¡Ay! Vuelven con la oligarquía pueblo. ¡Qué discurso retrógrado! Lo que hizo Graciela Villar, y lo respaldo totalmente, fue abrevar en el discurso de Sereñi en 1971, reivindicar la tradición sereñista y volver a poner en el centro de la discusión de dos proyectos distintos. Un proyecto representado por una coalición de conservadores, neoliberales y reaccionarios de ultraderecha frente a un proyecto progresista. Esta es la dicotomía, porque esta es la dicotomía que está planteada en toda su crudeza para el domingo. Esto, ¿sí?, que dice que hay atraso cambiario y en consecuencia hay que resolverlo. Díganme cómo se resuelve el atraso cambiario. ¿Cómo se resuelve el atraso cambiario? Devaluando. No hay otra. Lo están diciendo con todas las letras. Esto que pone en primer lugar de su agenda un gobierno con las cuentas en orden, o sea, el principal problema para la coalición conservadora, neoliberal y reaccionaria son las cuentas, no las personas. Lo primero, lo que más le preocupa, lo que más realmente le preocupa es poner las cuentas en orden. Después hablamos del resto, ¿no? Después hablamos de impulsar el cooperativismo como gran medida de transformación. O, ahora sí, las de verdad, evaluar la posibilidad de eliminar el impuesto de seguridad social, el IAS, que lo paga las jubilaciones más altas, ínfima cantidad de ellas, ¿sí? Con lo cual proponen un impuesto, proponen una lógica tributaria totalmente regresiva. Eliminar los impuestos ciegos, están hablando del impuesto a patrimonio, sobre todo en los sectores agropecuarios. ¿Para quiénes proponen gobernar? Esta es la lógica que estaba en aquel discurso de Graciela, que traducido hoy quiere decir, miren, acá hay dos proyectos. No, pero bueno, es que por eso te hice este planteo. Pero estuvo muy bien, Graciela. Pero estuvo muy bien, pero sin embargo después no la respaldaron de la manera, y además no estuvo su voz. Yo esto lo he dicho hasta el hartazgo, esto de volcar el discurso de Graciela, porque además me consta que así fue, el discurso de Graciela sobre la tradición sereñista, la más pura tradición frente amplista. Te diría mucho más que la tradición sereñista, porque yo me estaba acordando el otro día que la última vez que estuviste acá hacíamos moros y cristianos, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y bueno, yo te empecé a decir que la conducción económica del gobierno era filo neoliberal, sigo pensándolo, ahora si querés lo hablamos, y vos me hiciste una aclaración muy certera, por cierto. Me dijiste, ojo que el Frente Amplio no es anticapitalista. No, claro, el Frente Amplio no es anticapitalista. Hay sectores anticapitalistas,
y otros no. Pero lo que sí es el Frente Amplio, y ahora conecto de nuevo con Villar, porque ¿Es ahí antioligárquico? es antioligárquico y antiimperialista. Antioligárquico, antiimperialista y ahora antipatriarcal. Ahí está. Totalmente. Está en, claro. en el primer párrafo de los estatutos. Sí, es así, lo vamos a reivindicar. Y entonces voy a venir con una cosa vieja. Pero son de esas cosas que el votante dolorido tiene atragantado, ¿viste? Porque no tenemos la posibilidad todos los días de tener este tipo de diálogo con ustedes. Sí. ¿Cómo ven ustedes que el presidente Vázquez, después que dejó el primer gobierno, haya contado que llamó a Condoleezza Rice para decirle, che, decirle a los argentinos que ustedes son amigos nuestros y que no se metan con nosotros porque si no van a... A mí me dio tanta vergüenza, me sentí tan mal. Eso surge de un presidente que pertenece a un partido antiimperialista. Sí. ¿En serio? Sí, porque no creo que por eso se define el antiimperialismo, ¿no? Francamente no creo que sea por eso que se define el antiimperialismo. Con Estados Unidos mantenemos relaciones diplomáticas. Yo creo que Estados Unidos tiene políticas imperialistas, notoriamente imperialistas en América Latina, pruebas al canto en tiempos recientes, pero mantenemos relaciones diplomáticas en Estados Unidos y las vamos a seguir manteniendo, y mantenemos relaciones comerciales. Entonces, el ser antiimperialistas no quiere decir que todo lo que haga el gobierno de Estados Unidos para nosotros sea objeto de crítica y que no mantengamos ningún tipo de diálogo político. Cuando tenemos ecuaciones contextuales, regionales, que exigen diplomacias para lograr ciertos acuerdos o ciertas salidas de situaciones de tensión, me parece totalmente natural que hablemos con Estados Unidos, con Argentina, con Brasil y con quien sea, ¿no? Pero no es lo mismo, primero que nada. segundo, pero no le estamos pidiendo está muy bien que Uruguay, entre otras cosas, cuidando el trabajo de su gente, ya me hicieron señas que corte, vamos a ir un poquito más, Waldemar, porque cuidando el trabajo de su gente está muy bien que actúe en base a esa conveniencia, por supuesto, pero acá hasta hay una cuestión de dignidad, hay una cuestión de soberanía, porque si hay algo, vos decís, Estados Unidos tiene algunas actitudes, ¿cómo fue que dijiste recién? En algunos aspectos es imperialista. Estados Unidos tiene vocación imperialista. Lo que está pasando en Venezuela, en realidad, es porque... La verdad, me complica a 4 días del balotaje estar discutiendo sobre si Estados Unidos es imperialista o no es imperialista. Yo creo que efectivamente Estados Unidos ha cumplido y cumple un rol imperial en América Latina y lo ha llevado adelante en un montón de cosas. Ahora, Estados Unidos es una democracia enorme, sí, claro. Uno mantiene relaciones diplomáticas, no puede desconocer el peso político. La verdad, no tengo demasiada ganas de discutir sobre el rol de Estados Unidos en el mundo. Lo que sí voy a reivindicar es la actitud antiimperialista del Frente Amplio, sin duda que va a defender el multilateralismo en todas las negociaciones diplomáticas, que va a defender incluso el multilateralismo en las relaciones comerciales, por eso hemos respaldado siempre el OMC y no la lógica únicamente de tratados bilaterales, aunque también lo hacemos. Este es el panorama. Bueno. Javier, última, porque también tiene que ver, yo recién hablé de la conveniencia del Estado uruguayo en sus vínculos con el exterior, sea quien sea, entre otras cosas, para defender el trabajo de su gente. Y ahí me quiero detener un poquito, en todo caso después vemos, Waldemar, cómo acomodamos los tiempos. Seguimos con una base de producción muy primarizada, que parece que fuera hasta un estímulo, porque permitir, y esto que no se malentienda porque es delicadísimo el tema y hay veces que hablamos sin saber, lo reconozco, tuve que ponerme a estudiar un poquito más en los últimos tiempos para comprender que en el campo hay gente que tiene propiedades y que cría ganado, por ejemplo, y que vende ganado en pie, pero no son grandes terratenientes, no son oligarcas, sino que son gente con las manos curtidas por el trabajo, ¿verdad? Entonces, por eso no quiero criminalizar la exportación de ganado en pie, por ejemplo. Claro. No la voy a criminalizar porque hay familias que viven de eso. Pero el problema es que es muy poca la gente que trabaja en esa actividad. Y así como te digo esa actividad, te digo la madera, y así como te digo la madera, te digo la soja. Y da la sensación de que hay poco estímulo para que haya industrias o actividades económicas que agreguen valor y que permitan generar fuentes de trabajo. A ver, yo... Es tremenda la primarización de la Yo no estoy tan convencido, sé que esa discusión está planteada, creo que es una discusión que vale la pena. Sobre la exportación de ganado en pie, tiene un problema de cría y de regulación de mercado, ¿no? En realidad el criador de ganado siempre es el eslabón más débil de una cadena. Hoy, cuando el novillo está valiendo lo que está valiendo, el criador, el que produce el ternero y lo saca del campo con 120 kilos,
sigue con dificultades, ¿no? Pero atrás del ternero hay inseminación artificial, atrás del ternero hay trazabilidad, atrás del ternero hay un piso donde hay semilla, donde hay fertilizantes, donde hay investigaciones de línea. O sea, cuidado con el tema de la primerización. El que yo venda, que una de mis fuentes principales de riqueza sea materias primas, no quiere decir que esas materias primas no tengan detrás en la cadena valor agregado. Hay muchísimo valor agregado en las materias primas uruguayas. Muchísimo. Porque pero hay no investigación. El tipo de valor agregado que genera gran cantidad de puestos de trabajo. No, Javier, sí, pero yo te aseguro que la investigación biológica genera muchos puestos de trabajo y un enorme desarrollo. Pero además, no solo hay una economía primarizada, hay un fortísimo estímulo a otras áreas de producción. Uruguay es uno de los principales exportadores de software, de los principales productores de software en este país. El estímulo que se ha dado en incubadoras de proyectos, vayan y vean lo que es la zona franca y al lado del aeropuerto. ¿Por qué viene Google a instalarse al Uruguay? A ver, primero, no creo que la economía uruguaya sea únicamente de materias primas, ¿sí? Creo que hay todo un sector súper dinámico, no. Yo creo que hay un sector sumamente dinámico que está corriendo por otro lado, pero además, aún en la producción de materias primas, hay un enorme desarrollo de pienso, de investigación y de tecnología, que genera fuente de trabajo y que además apostamos a que genere aún más todavía. Y este es uno de los mayores desafíos que tenemos. Somos los únicos que los planteamos. Al contrario, yo creo que justamente estos que llevan este documentito adelante están pensando básicamente en la producción bien primaria, absolutamente primaria, en una reivindicación de la producción extensiva, donde además tengo un trabajador rural que cada vez es más chico, pero además que pierde derechos, que no participa en cadena. O sea, realmente, otra vez, vuelvo a los dos modelos. El modelo más conservador y más primarizador, sí quitando, es el modelo que está atrás de este documentito, que en realidad oculta el documento de 300 o 500 artículos que quiero ver. Javier, gracias por haber estado encantado, con nosotros esta noche. Con mucho gusto. Bueno, hacemos una pausa y después nos vamos a Bolivia, nos vamos a meter en la realidad de Bolivia. Venimos enseguida. Esos obreros constructores han preferido estar bloqueando, haciendo agresiones para ganar 300 bolivianos al día en vez de ganar dignamente 120 bolivianos en construcción. ¿Se produzca una guerra civil en Bolivia? Tengo mucho miedo. En nuestra gestión hemos unido campo-ciudad, oriente-occidente, profesionales no profesionales. Vienen grupos violentos, quiero que sepan, pandilleros, drogadictos pagados. Nuestros hijos están en las universidades, de los dirigentes, se han infiltrado, tenemos información de primera. El grupo que manda recibe $100 al día. Yo quiero expresar lo que me he comunicado esta tarde con mis compañeros en Cochabamba, en La Paz, en la Ciudad del Alto, que tengo mucha admiración, mucho respeto. ¿Qué pasó en el Alto? Algunos dirigentes dudando, el pueblo se ha ido por encima de los dirigentes que estaban dudando. Ahora, ¿qué dicen? ¿Cómo vamos a dialogar con los masacradores? En 5 días, a ver, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, en 5 días, 23 muertos a bala. Ya no quieren diálogo. Evidentemente nosotros haciendo esfuerzo, diálogo. Entonces, no sé. Yo puedo entender ahora, los que van a ir al diálogo van a ser declarados como traidores. Y aquí la posición está creciendo, es fuera la dictadura. Que viva la democracia. Y mi gran deseo es que haya diálogo, como mediadores. ¿Qué papel puede jugar la comunidad? Casi estoy seguro de eso. Si alguien tiene que ir al diálogo. Entonces es difícil la situación social en Bolivia, en mi posesión. Que haya diálogo con mediadores, pero también el diálogo va a ser por 3 cosas. Por la vida, por la democracia y por la patria. Bueno, con esto nos metemos, ustedes escuchaban lo que decía Evo Morales, ¿no? ¿Cómo hacer para sentarse a dialogar con quien ahora está provocando tanto daño y tanto dolor, tanta violencia y muertes? Refiriéndonos claramente a las fuerzas de seguridad del Estado boliviano y, por supuesto, al gobierno de facto que se ha constituido en Bolivia. Vamos a darle la bienvenida al historiador Roberto García,
Gracias por estar otra vez con nosotros, Roberto. Fernando, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Sabés que leyendo los diarios y analizando, tratando de ser selectivo en la información, porque ese es el tema también, ¿no? Tratando de ser selectivo en la información que uno ve y escucha y lee a propósito de lo que está ocurriendo en Bolivia, se nota un racismo impresionante en esto que está pasando. ¿Cómo podemos hacer para entender algo tan bárbaro como eso? Bueno, gracias nuevamente por la invitación, y lo que yo te propongo, Fernando, y a la teleaudiencia, es hacer un ejercicio con una perspectiva histórica un poco más amplia para entender esta manifestación racista en este país, pero hay que darle un contexto más amplio al debate y a la política internacional. En lo personal, en estos 2 últimos años siento, y sobre todo particularmente en esto, siento que a la hora de leer los diarios me parece que estoy dando clases de historia latinoamericana de la Guerra Fría. Yo que sé, un vicepresidente de los Estados Unidos que llama a un levantamiento en un país latinoamericano, un secretario de Estado de los Estados Unidos que por medio de un video dice que pervive la doctrina Monroe, un presidente de Brasil que visita por fuera de la agenda la CIA, ¿sí? Nada más ni nada menos que Brasil, con el peso histórico que ha tenido Brasil como un actor regional conservador y anticomunista, con el peso que ha tenido la dictadura brasileña en los años 60, ¿no? Entonces, bueno, la invocación al TIAR, también este año. Y el proceso, por supuesto, en Bolivia, que no es ajeno hacia otros procesos donde yo no tengo problema de hablar de la política de Estados Unidos hacia América Latina con una perspectiva histórica, pero por supuesto desde el presente. O sea que no tengo mayor inconveniente. Seguramente sea hasta necesario, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, es imperativo. Ahí vamos a encontrar gran parte de las claves. Ahora, para entender un poco el racismo que se está manifestando, que es un componente complejo que está apareciendo en este momento de fractura en América Latina, donde se están empoderando, al igual que en el inicio de la Guerra Fría latinoamericana, estoy pensando en el 47-48, los sectores más reaccionarios y conservadores de las derechas latinoamericanas, y después sabemos hacia dónde nos condujo eso. Bueno, en este contexto, para entender lo que está pasando en Bolivia, uno tiene que hacer foco un poco en Bolivia, ¿no? En la historia de Bolivia, ¿no? En ese país ubicado al centro del continente latinoamericano, que perdió la salida al mar en el medio de una guerra del Pacífico, ¿no? De la cual se benefició Chile. Ahora, para entender, bueno, nosotros tenemos que comprender que hay como un atributo de estatidad que forma parte de la identidad del pueblo boliviano, y es la preponderancia, la incidencia directa y hasta la hegemonía de Estados Unidos en ese país. Y yo quiero pensar un poco, bueno, el Palacio Quemado, ¿qué representa el Palacio Quemado? Bueno, en un determinado momento, para tratar de derribar a un presidente boliviano, en una oportunidad fue quemado el palacio por medio de antorchas que fueron lanzadas desde una iglesia, ¿sí? Entonces, o sea, hay todo un simbolismo, ¿no? Que opera desde la historia, pero que se conjuga y que tiene una manifestación presente. Y en la preparación de esta entrevista y en el hecho de pensar históricamente un poco el estado actual de las relaciones internacionales, uno tiene que mirar necesariamente hacia atrás. Y pensemos en este ejercicio que, bueno, Evo Morales inicia su mandato en el año 2006, ¿verdad? Por medio de una aprobación muy importante, obtuvo el 54% de los votos. Y yo estaba repasando, por ejemplo, un libro que es muy conocido de un historiador y periodista argentino, Martín Sivak, que se llama Jefazo. Sí, sí. Entonces, para que la teleaudiencia tome un poco, se siente la lluvia. Sienten el ruido de la lluvia, ¿no? Para que cobre un poco de dimensión, ¿no? O sea, hasta qué punto la elección de Evo Morales constituye una verdadera revolución, ¿no? Otra revolución más en la historia de Bolivia, ¿no? Luego de la revolución del año 1952. Y entonces, yo leyendo ese libro decía, bueno, pero antes el embajador de Estados Unidos se comunicaba con un presidente de Bolivia y directamente por teléfono gestionaba que el presidente de Bolivia fuera a la embajada o se reunieran en algún lugar neutral a almorzar. Cuando llegó Evo Morales a la presidencia, eso se hacía, el presidente no atendía a un embajador y eso se hacía por medio de una comunicación escrita. Pero por otra parte no debemos olvidar el proceso de nacionalización de los hidrocarburos, ¿sí? No debemos olvidar que en Bolivia hay recursos naturales.
Entonces, tenemos que considerar en el marco de una política más amplia una disputa geopolítica que está teniendo lugar en este contexto en América Latina y sin la cual no se puede entender el golpe de Estado. Algo en lo cual, o sea, no tengo ningún problema en definirlo desde ese lugar. O sea, es un quebrantamiento institucional. Claramente. Donde nuevamente, en términos de relaciones internacionales, asistimos a un peligroso precedente. Nuevamente una presidenta se autoproclama presidenta, al igual que Guaidó en Venezuela, y obtiene reconocimiento internacional rápido de países como Brasil y como Estados Unidos. Entonces, bueno, eso en términos comparativos está marcando, ¿sí?, una postura y un riesgo, ¿sí?, desde el punto de vista del sistema internacional. Pero a su vez, este golpe de Estado es el resultado de la ausencia de instancias regionales que fueron vaciadas de contenido y que impidieron que actúen ante este escenario muy complejo de insurrecciones, porque aparte, Fernando, esto está cambiando constantemente. O sea, si uno se mete en Twitter, más allá del cerco mediático, están llegando permanentemente informaciones y aún no está resuelta la correlación de fuerzas. Hay una gran cantidad de protestas. Ahora, están circulando un conjunto de manifestaciones no solo racistas, sino fanáticas, cercanas al Brasil de Bolsonaro, ¿no? O sea, bueno, la huipala que es cortada y la llegada al Palacio Quemado de la Biblia, bueno, hay detrás de eso. Y el tratamiento que se le da a los rituales indígenas, con la riqueza indígena que tiene y de pueblos originarios que tiene el Estado Plurinacional de Bolivia, por eso esa denominación, porque son varias las naciones que componen ese Estado. Nación es algo más intangible, más de sentimiento, más de espíritu, más de corazón, y parece ser que se tratan como rituales satánicos la liturgia de las creencias religiosas de esas naciones indígenas. Así es. Digo bien. Y así es. Y a su vez el papel de los Estados Unidos en América Latina en general y en Bolivia en particular tiene que ser mirado en una perspectiva de larga duración. No solo para mirar las relaciones, por ejemplo, a lo largo de la Guerra Fría, sino también en algo que ha pasado desapercibido, Fernando, y es la publicación hace poquito, o sea, hace 3 años, en el año 2016, de un famoso libro que se llama los Bolivia Leaks, que es un estudio de los documentos de Wikileaks, los cables filtrados de Wikileaks relativos a Bolivia. Son 2.299 cables generados fundamentalmente por la Embajada de Estados Unidos en La Paz y que nos advierten acerca de los mecanismos de manipulación, intervención e injerencia de Estados Unidos en Bolivia antes de ayer, no en los años 20, en los años 30 o en los 50, sino entre 2005 y 2010. O sea, cuando el presidente de Bolivia en ese contexto debió sortear incluso un intento de golpe de Estado, un intento de fractura del Estado boliviano en función de diferentes regionalismos y de recursos naturales. Y según lo que nos muestra ese libro, bueno, no debemos olvidar que el presidente de Bolivia expulsó a la CIA, expulsó a distintas ONG, ¿sí? Y ese libro lo que muestra, por medio de 4 capítulos, es cómo operaba Estados Unidos en Bolivia, por medio de periodistas, ¿sí? Claro. Que formaban parte, ¿no? y que ahora están muy visibles en el marco de un cerco mediático que hay detrás de todo esto, por medio de militares que tenían una doble funcionalidad, representando al Poder Ejecutivo, pero a la vez trabajando estrechamente con la Embajada de Estados Unidos, líderes locales, ¿sí? Uno de ellos Camacho, que no se presentó a la elección, o sea, y la presidenta, entre comillas, autoproclamada Añez, que recoge un 4% de los votos. Entonces, y a su vez hoy está circulando, ahora hace un rato, un intento de, no solo de dotar de casi $5 millones para reprimir a la población, sino a la vez convocar a elecciones sin la posibilidad de que participe el MAS, o sea, que sacó el 45% de los votos. Es una locura, el movimiento al socialismo. Te quiero hacer una pregunta sobre esto, pero antes creo que se impone una aclaración, porque, a ver, yo no quiero perder la ecuanimidad y no quiero utilizar objetividad porque sería un hipócrita si yo dijese que soy objetivo. Nunca fui objetivo, no puedo serlo, no me sale y no creo en la objetividad en el periodismo, realmente no lo creo, pero sí en la ecuanimidad. Esta es parte de la aclaración. La otra aclaración tiene que ver con el hecho de que uno cuando pregunta determinadas cosas no significa que esté justificando otras. Se entiende, entendemos todo, ¿verdad?
Entonces ahora sí, te pregunto la otra parte, es decir, la excusa que puso la derecha boliviana para dar este golpe de Estado es precisamente cierto grado de manipulación electoral, básicamente, para que el presidente Evo Morales pudiera estar un periodo más al frente del gobierno de Bolivia, ¿no? Una Bolivia que ha sido pujante y creciente a lo largo de todos estos tiempos. Y esto creo que sí es objetivo porque surge de datos que en realidad no los discute absolutamente nadie. Entonces, ¿cómo es el escenario electoral que ha provocado que Evo Morales el 20 de octubre saliera electo nuevamente, cuestionado por una buena parte de la sociedad boliviana, fundamentalmente de la sociedad de clase media, media alta y alta, y en definitiva derrocado? Bueno, eso nos lleva a varias discusiones, ¿no? Tal vez la primera de ellas sea la dificultad de los progresismos o de las izquierdas latinoamericanas en encontrar figuras de recambio, ¿no? O sea, bueno, ¿por qué Evo Morales nuevamente tuvo que presentarse a un plebiscito para eventualmente poder reelegirse? Ese es un tema que está presente en Venezuela, en Brasil, en Ecuador, en Uruguay, en Argentina. Ese es un tema de discusión que es amplio. La otra cuestión es que, a ver, la OEA monitoreó estas elecciones, ¿sí? La OEA no hace ese tipo de trabajos en Estados Unidos. Estados Unidos es parte de la OEA. Sin embargo, la OEA monitorea las elecciones en América Latina, pero no en Estados Unidos. Recién en el 2016. Y Estados Unidos, no nos olvidemos que ha tenido problemas, ¿sí? E integra la OEA desde su creación en el año 1948. Ahora, la OEA se ha manifestado, ha perdido la ecuanimidad desde hace mucho tiempo. Ha sido muy virulenta, sobre todo durante... Nunca tanto como ahora, me parece, exacto, ¿no? Sobre todo desde la llegada de Almagro a la Secretaría General. Igualmente no ha conseguido todos los apoyos necesarios y se han visto en la obligación de crear un grupo, por ejemplo el Grupo de Lima, ¿sí? y otros intentos que todavía no se han estructurado de manera convincente para abatir, entre comillas, las instancias de integración construidas desde las izquierdas, como la CELAC o la UNASUR fundamentalmente. Ahora bien, eso nos lleva a manifestar lo siguiente: esas elecciones, los primeros resultados, ese 20 de octubre, llegaron con un 80% del conteo de votos. Un 85 y pico del % de votos que arrimaban, ¿sí?, al igual que en otros procesos en América Latina, monitoreados también por la OEA, un guarismo que no alcanzaba a los 10 puntos, ¿sí?, de diferencia entre los votos de Evo Morales y el primer candidato opositor, que era Carlos Mesa, pero que estaban en un 8 y poquito. Cuando horas después se produce un nuevo conteo, o sea, van llegando los resultados de otras mesas electorales donde el MAS cosecha importantes apoyos, con un 95% del total de votos escrutados, ahí habría una diferencia de 10 y poquito, ¿sí? Es interesante porque la OEA, ¿sí?, que después se posiciona de la manera que se posiciona, y el Departamento de Estado, que dice que esto es un avance de la democracia, llega a la conclusión, ¿sí?, es público, que solamente se pudo constatar algún tipo de anomalía en el 0,22 de las mesas, o sea que no estaría dando, ¿sí?, así es, para empatar, ¿sí?, el resultado eleccionario, ¿no? O sea, no estaría justificando. Ahora, en ese escenario igualmente, los grupos opositores no aceptan la convocatoria de elecciones porque van en realidad, por la Evo destitución. Morales, según él, para mantener la paz en el país, antes de ser derrocado, dijo, bueno, está bien, vamos de nuevo a elecciones. Y eso no fue suficiente. Y el domingo, ese fue un domingo triste, porque nuevamente un presidente de América Latina, eso de que los militares sugieran, entre comillas, que se renuncie, bueno, eso ha tenido una historia en América Latina. Es inevitable no pensar, por ejemplo, en Guatemala, en Jacobo Arbenz en los años 50, donde también fue obligado a renunciar por medio de un golpe militar y, al igual que Evo Morales, debió asilarse en Bolivia, en México, ¿sí?, siendo refugiado. Y hay que ver las peripecias del avión mexicano para tratar de llegar a Bolivia y sacarlo rumbo a México. Lo han humillado varias veces. Así es. En Europa lo han humillado en otras oportunidades, sí, teniendo el avión presidencial cuando volvía de Rusia. Sí. Bueno, en fin.
Roberto, es un placer hablar contigo. Estaremos seguramente en contacto para seguir de cerca estos temas, ¿no? El placer es mío, Fernando. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa y después vamos a la entrevista de Álvaro Padrón con Elisa Gómez, que es la coordinadora del diálogo político de la Fundación FESUR en México. Venimos enseguida. Vamos a tratar ahora el tema de México y para eso nos acompaña Elisa Gómez, coordinadora de la Fundación Ever en México. Gracias, Elisa, por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, pues muchas gracias por la invitación y la oportunidad de poder compartir la experiencia de México. Al contrario, porque sabes que aquí en Uruguay no es fácil identificar personas que nos puedan arrimar un país que, siendo de América Latina, resulta relativamente lejos, no solo geográficamente, sino también en términos de la agenda pública. Y sin embargo, estamos casi un año del triunfo de Manuel López Obrador, sí, o AMLO, como le dicen ustedes, Manuel Andrés López Obrador. Andrés Manuel, sí. Andrés Manuel. Y en un año ha pasado un gobierno que generó muchísimas expectativas. Fue un triunfo que en América Latina sonó a cambio, a alternancia, a vientos nuevos. Entonces, transcurrido ese tiempo, contanos un poco luces y sombras de un gobierno que, insisto, parecía despertar muchas expectativas. ¿Qué podemos pasar en limpio hoy, 11 meses después? Bueno, pues yo te diría que las expectativas siguen. Efectivamente, el 1 de julio de 2018 fueron las elecciones. Unas elecciones, yo diría, ejemplares, en el sentido que fue un proceso electoral muy amplio. No solo se eligió presidente, también se eligió a todo el Congreso, en este caso también el gobierno de la Ciudad de México, que es la capital, por ejemplo, algunos otros estados, bueno, lo que nosotros llamamos estados, municipios. Entonces ya para México en sí el proceso era un desafío por la magnitud de los cargos de elección popular que se dieron. Fue una elección, digamos, que muy ejemplar, en el sentido de que ningún resultado fue discutido, cuestionado, como había sido justamente en el caso de López Obrador. Recordarás que es el tercer intento, digamos, la tercera campaña presidencial en la que López Obrador participó. Llegó a haber un gobierno paralelo, recuerdo, montado por él. Exactamente, sí, sí. Y esta vez pues fue una victoria contundente, obviamente por el resultado, 53% se llevó. En México no hay segunda vuelta, entonces la característica de los gobiernos anteriores, después de ese gran periodo de los 70 años de gobierno priista, de un régimen de partido único, y ese fue un cambio, porque no solo se trató de una alternancia, que son, digamos, ya dos procesos electorales después de la hegemonía del PRI, que ganó el PAN, un partido conservador opositor, en el que efectivamente fue un proceso de alternancia. La época de Fox. La época de Fox, después la de Calderón, que también era del PAN, y después un regreso de 6 años del PRI, el sexenio pasado, de Enrique Peña Nieto. Y en esos tres procesos, digamos que la característica había sido que el porcentaje con el que habían ganado pues rondaba por ahí el 30%. Entonces eran gobiernos divididos, decíamos, un presidente que no lograba las mayorías. Entonces, digamos, algo que puede ser una luz para algunos de este proceso electoral es que AMLO no solo gana con un porcentaje importante, 53%, logró la mayoría en el Congreso, ganó la Ciudad de México, Morena, algunos otros estados. Entonces, de alguna manera es el regreso a un gobierno propiamente de mayoría, que incluso hace recordar la época del PRI, que eso quizá también perfila una sombra, digamos, ¿no? La alternancia es buena, digamos, pero también esta mayoría puede tener ciertos riesgos, como desaparecer ese pluralismo por el que las propias fuerzas políticas mexicanas, incluido AMLO, en la oposición habían luchado, ¿no? El 1 de diciembre del 18 asume el poder, ya estamos cercanos a cumplir un año, y yo creo que frente a lo que significa haber llegado con esta legitimidad
Hoy en día, a un año, tiene un 70% de aprobación. O sea, es un presidente fuerte. Y de alguna manera eso es lo que a la sociedad mexicana le gusta y que se perdió, por ejemplo, con Enrique Peña Nieto, ¿no? Un presidente que no conectaba con la sociedad, un presidente que no estaba acostumbrado a dar conferencias de prensa, cosas muy significativas. Y ahora AMLO llega con esa fuerza. Incluso para muchos describen este fenómeno como el tsunami que implicó AMLO y Morena. Y eso genera muchas expectativas, porque uno en el imaginario piensa que un presidente fuerte con esas mayorías legislativas pues puede lograr mucho, cosa que en un año, eso sí, se ha visto mucho movimiento, iniciativas legislativas, reformas. Entonces yo creo que ahí hay una luz que refleja que la sociedad mexicana tiene vocación democrática, que las instituciones democráticas funcionaron bien y que hay movimiento. Y es un presidente legitimado en las urnas y aparentemente en la opinión pública. Exactamente. Y en cuanto a los temas que ha logrado instalar, independientemente de que muchos seguramente necesitan más tiempo, pero si tuvieras que poner el foco más temático en los énfasis, en lo que además tenga que ver con sus propios planteos en términos electorales, lo que prometió cumplir, en esa agenda, ¿cómo podés evaluar ese año? Con tanta potencia como la que estás diciendo, ¿no? Tiene muchas herramientas, por lo que estás diciendo, en términos de legitimidad y en términos de gobernabilidad para implementar ese tipo de agendas, ¿no? Son, yo creo que 2 temas los que están en la opinión pública y que también estuvieron en su campaña y que han estado presentes, digamos que este año, ¿no? Uno es el combate a la corrupción, que en mi opinión puede haber un riesgo ahí porque se abusa demasiado de que todo lo que está mal en México es por los gobiernos anteriores que cayeron y que efectivamente cayeron en situaciones dramáticas de corrupción, pero que no es lo único, ¿no? Entonces, yo creo que AMLO de repente puede pecar que discursivamente y también en el ejercicio del poder, todo lo que está haciendo es en nombre del combate a la corrupción y entonces creo que de repente se le puede ir la mano en ciertas cosas. Y la otra es el tema de la inseguridad. Si una crisis se vive en México, no es una crisis de representación, no es una crisis democrática, es una crisis de violencia, de violación de derechos humanos, de inseguridad, y frente a eso también él prometió una respuesta, que yo diría que ahí hay una sombra clarísima. La estrategia de seguridad resulta que está siguiendo la tendencia de los gobiernos anteriores, que se está materializando en una estrategia de militarización, que eso en ningún contexto, en ningún país puede ser una buena noticia. Obviamente para el caso mexicano, pues el jugador que está ahí es el crimen organizado y frente a esa amenaza tan grande, yo todavía tengo ciertas dudas si la militarización se justifica o si también eso puede estar acompañado de otros elementos. En el tema de corrupción, digamos, hasta ahora lo que él ha planteado con mucha contundencia y que también ya se está traduciendo en reformas es en lo que él llama la austeridad republicana, que creo que es un poco su propio estilo de gobernar. Él es un hombre muy austero, que eso para México es como muy innovador, digamos, ¿no? Hizo de eso una marca de identidad, ¿no? Incluso en las campañas anteriores, sí, en su época de gobernador, o sea, siempre ha tenido esa característica casi exacto, personal. O sea, esa no es nueva y efectivamente es personal, ¿no? Sabemos dónde vive, sabemos el auto que utiliza, que todavía son cosas muy simbólicas, ¿no? Pero que para una sociedad que vino a un grado de extremo cinismo de la clase política, sobre todo del PRI, estos cambios simbólicos son los que mantienen ese 70% de aprobación, ¿no? Nada más por dar 2 ejemplos. Vuela en vuelos comerciales, entonces hasta el día de hoy ves a un López Obrador, presidente, yendo al aeropuerto a tomar como cualquier pasajero el vuelo y a la gente eso le encanta, ¿no? Él vendió, bueno, todavía no vendemos, pero está a la venta el avión presidencial que compró Peña Nieto, que también era un símbolo del cinismo y el privilegio nefasto, y bueno, él ya lo puso a disposición. Los Pinos, nada más un tercer ejemplo, que era la residencia, la abrió, y él más bien los primeros meses siguió viviendo en su casa, y ahora ya habilitó un espacio en Palacio Nacional, pero Los Pinos, que también tenía estos rasgos de lujo y demás,
los abrió ahora en un centro cultural, entonces ahora la gente cree que hay un cambio de poder estar en esos espacios, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a su estilo personal austero, que efectivamente lo es, a nivel de gobierno yo creo que también ahí se perfila algún riesgo, ¿no? Él, en nombre de este combate a la corrupción, piensa que a través de la austeridad o lo que él llama moralizar la política, yo pienso que se le va la mano y de repente eso puede caer en un desmantelamiento institucional, ¿no? Se recortó la nómina de la administración pública, que en muchos casos, claro que había evidencia de corrupción, de ineficiencia, pero eso, se le fue la mano y ahora tenemos a una administración pública muy austera, pero no solo austera, sino también debilitada. Esa curva de aprendizaje de la administración pública no va a ser fácil recuperarla. Entonces, un poco en México decimos que él tira al niño con todo y el agua sucia. Sí, es una frase común. Hablabas en el segundo eje de la inseguridad y sobre todo del combate al crimen organizado, sí. Y fue muy público un hecho muy polémico, el arresto y la liberación del hijo del narcotraficante Chapo Guzmán. Ese episodio que tuvo muchas repercusiones públicas, ¿habla un poco de esa segunda dimensión del combate al crimen organizado, de la seguridad y vos decías, una cierta inercia, una cierta continuidad de las prácticas anteriores? Sí, bueno, ese episodio efectivamente es muy lamentable en el sentido que puede manifestar incluso ciertos retrocesos. Justamente la aprehensión del Chapo, o sea, del padre de este narcotraficante, que ahora está en Estados Unidos en esta cárcel de máxima seguridad, que también escapó de una cárcel. La última aprehensión, digamos, la buena, con ayuda de Estados Unidos, fue un operativo bastante exitoso. Y en esta estrategia de guerra contra las drogas, combate al crimen organizado, militarización de la seguridad pública, digamos que un elemento importante, que no eficiente, era haber capturado estos grandes capos. Y en este caso, no era el gran capo, pero bueno, un capo importante, el operativo fue un fracaso. Contraste con el anterior. Exactamente, entonces ahí es a la que yo me refiero del retroceso, y que también hay todavía muchas dudas de realmente por qué ese operativo fue tan fallido. La opinión pública se concentró en la decisión que tomó AMLO de después liberarlo. Y lo libera porque los narcotraficantes, para defender y rescatar a este pequeño capo, lo que hizo fue ir a amenazar a familias de militares y tomar como rehenes a sociedad civil. Entonces yo creo que la decisión de decir suéltenlo y dejen de matar gente, es difícil uno ir en contra de eso. Pero los expertos dicen, uno no salva a los rehenes en el momento, uno planea bien un operativo para que eso no suceda. Entonces hay muchas dudas, incluso de si el propio López Obrador estaba realmente informado, y yo creo que aquí sí hay que sospechar un poco de cuál fue la intención de Estados Unidos. Una aprehensión como esa forzosamente pasa por cooperación de información de inteligencia con Estados Unidos. Entonces, es un episodio lamentable porque expresa algo que ya sabemos y que no es culpa del nuevo gobierno. El Estado mexicano tiene territorios donde el Estado es ausente, donde quienes controlan son las fuerzas criminales que incluso letalmente están mejor armadas que el ejército mexicano, en donde, por cierto, Estados Unidos es parte del juego porque son armas de Estados Unidos, no solo de Estados Unidos, por cierto, también de Alemania se han descubierto mucho del armamento que usan los criminales, ¿no? Entonces, creo que expresa que sí tenemos una crisis de control de territorio, y un elemento que me parece importante es que López Obrador, como creo que muchas de las personas de izquierda, tienen un tema con el uso legítimo de la fuerza. Para las izquierdas creo que en el imaginario está inmediatamente la represión, y eso sale mucho en el discurso de López Obrador, que las Fuerzas Armadas, que el ejército es pueblo uniformado, y que el uso de la fuerza y esa línea de cuándo es legítimo y cuándo ya es represión, creo que también, en mi opinión, puede hacer dudar cuál es el momento de usarla, ¿no? Y otro elemento que está ahí, que justamente tiene que ver con corrupción e inseguridad, es el grave problema que México tiene en materia de impunidad.
tenemos un sistema de justicia, un Estado de Derecho prácticamente inexistente, y no es exagerado. Lo que pasa es que la escala de México como un país grande es difícil imaginar que eso pasa, pero en México más del 96% de los delitos no tienen ninguna final judicial, penal, pues eso, que procure justicia. Entonces, en México, matar, delinquir, uno no puede explicar cómo ha crecido tanto el crimen organizado, obviamente por una demanda de drogas del mercado estadounidense. Pero también por esta impunidad. Totalmente. Entonces, en México, literal, uno puede matar y no pasa nada, ¿no? Entonces, esa impunidad yo creo que es una de las sombras, si se permite la palabra, de este balance. De este balance, donde ahí se necesita más fuerza, más voluntad, más recursos. No quiero terminar sin hacerte referencia a, bueno, hablabas de Estados Unidos, ¿no? Entonces, este es un programa de política internacional y me interesaría que cerraras con esta imagen que hay en muchos lados de que México empieza a jugar un rol distinto a nivel internacional, el papel de México en el contexto internacional. Por un lado, en algunos conflictos, de hecho, interviene como parte de una de las garantías para una salida de la crisis venezolana, en esa versión de que ahora se tiene un México desde una perspectiva progresista y que entonces se equilibraría, por ejemplo, al Grupo de Lima. Entonces México fue protagonista junto con Uruguay y con la Unión Europea de crear el Grupo Contacto, el mecanismo de Montevideo, es decir, el intento de ayudar y de volver a ser protagonista en procesos de crisis en América Latina, ahora más recientemente la situación en Bolivia y ser parte de la auditoría de la elección, y un episodio muy reciente de esta semana que es la visita de Alberto Fernández, el recientemente electo presidente de Argentina, que su visita a México es una señal geopolítica, en la medida de que con una retórica muy dura en la relación con Bolsonaro, claramente México, Brasil, los dos grandes de América Latina, hace un gesto de decir, perfecto, si el gobierno brasilero no prioriza a Argentina, yo voy a mostrar mi interés por tener una relación privilegiada con México. Es decir, México de vuelta siendo un actor relevante en política internacional, pero particularmente de América Latina. ¿Vale esta idea? ¿México volvió a América Latina? Pues yo espero que sí. Creo que con contundencia no te podría decir. O sea, las cosas se mueven y hay muchos elementos que llevan el foco a México. Lamentablemente, y yo creo que ahí hay uno de los déficits que también López Obrador siempre ha tenido y que no es sorpresa para nadie. Para él, incluso su frase famosa es que no hay mejor política exterior que la interior. Y él no tiene empacho en decir que su prioridad no es el mundo y no es el exterior. Que eso obviamente tiene sus límites, porque teniendo una vecindad con Estados Unidos y un mundo globalizado, pues eso también no se sostiene nada más. Y el país con más tratado de libre comercio del mundo. Exactamente, ¿no? Entonces, yo creo que México, decir que regresó a América Latina, yo creo que faltan elementos que demuestren que México tiene esa intención. Efectivamente, Alberto Fernández fue esta semana, pero yo diría que, bueno, fue decisión del presidente electo argentino de ir, ¿no? Uh-huh. Y yo no siento que haya habido como una respuesta a ese mensaje, ¿no? López Obrador es muy cauto en eso porque además no es la cancha de él, ¿no? Donde él se siente cómodo. Incluso dos foros fundamentales para México, la política exterior mexicana, que es el G20, las propias Naciones Unidas, AMLO no ha ido, ¿no? Al G20 y a la Asamblea Ordinaria de Naciones Unidas fue el canciller. Entonces uno dice, bueno, no tiene nada que perder, ¿no? Pero realmente para él no es prioridad, entonces incluso con más razón lo marca. Toda la opinión pública, a mí me hubiese encantado ver a López Obrador en Naciones Unidas y en G20, ¿no? Lo del caso de Venezuela incluso responde también a cuestiones internas, ¿no? Morena, que es este movimiento partido creado por AMLO y el partido ahora mayoritario, dentro de Morena hay muchas divisiones de cuál es la posición frente a Venezuela. Hay un sector más bolivariano, digamos, amigo de Cuba, Venezuela, además. Otros
si se me permite la palabra, más socialdemócratas, más progresistas. Críticos del proceso. Críticos, incluso yo me incluiría un poco en esa posición donde nos gustaría ver una actitud más contundente de no tener empacho en decir que en Venezuela se vive hoy en día una dictadura y que eso no se puede ni aplaudir, ni llamar democracia, ni mucho menos, ¿no? Entonces, de eso AMLO es muy consciente, ¿no? Incluso AMLO yo diría que pertenece a otro polo, digamos, ideológico dentro de Morena, que es mucho más nacionalista y aplica eso, ¿no? México creo que tiene muchos recursos para regresar a América Latina o tener más presencia en el mundo, ¿no? Tiene una gran historia y trayectoria en política exterior. Hablando justo de corrupción y administración pública, el servicio exterior mexicano es de los servicios civiles de carrera con mayor importancia. Entonces tiene elementos, ¿no? Pero yo no veo el interés, no es prioridad. Esperemos que esto vaya cambiando. Hay dos elementos de la visita de Fernández donde creo que convergió con López Obrador. Fueron enfáticos y quizá diplomáticamente fue un mensaje hacia Venezuela de que la vía es la democracia. Y los dos también hicieron mención a la buena relación que ambos países requieren con Estados Unidos. Entonces, AMLO tiene muy claro que el destino, no sé hasta dónde, al menos económico, comercial de México, está con América del Norte. Esa decisión, buena o mala, se tomó, pero económicamente estamos destinados hacia Estados Unidos. Obviamente, tener más presencia y liderazgo en América Latina ayudaría a que esa negociación con Norteamérica fuera mejor. Pero creo que una mala señal que ha mandado el gobierno mexicano es su política migratoria, que bastó con que Trump amenazara un poco en elevar algunos aranceles para que México endureciera su política migratoria. A un año todavía no se puede caracterizar, pero AMLO había proclamado una política migratoria con derechos humanos, con apertura, incluso llegó a decir, bienvenidos los hermanos centroamericanos, aquí va a haber empleo para todos, que me parece que también era un discurso un poco populista. Pero ahora la respuesta ha sido clarísima y parte de esa estrategia de militarización se está viendo materializada en la frontera sur. Entonces, el muro que Trump tanto ha dicho y sigue diciendo ahora en su campaña, los mexicanos se la hemos construido con nuestras manos, con nuestra Guardia Nacional, y estamos militarizando la frontera sur y nuestro ejército aprendiendo a los migrantes. Entonces, creo que hay muchas complejidades. Muchas incógnitas, ¿no? Muchas incógnitas. Gracias, todavía. Elisa, y sería genial que podamos tenerte en breve para seguir, sobre todo, encontrando respuestas a esas incógnitas. Hay todavía un gobierno con varios años, así que habrá que ver varias de esas luces y sombras cómo finalmente terminan resolviéndose al interior de los dramas y de los dilemas que va a tener este gobierno y, por supuesto, la relación con el resto de América Latina. Así que gracias de nuevo y ojalá te tengamos pronto por aquí. Gracias a ti. Y gracias a ustedes por haber estado allí. Mañana vuelve Recta Final. Mañana los compañeros del equipo de los martes se van a dedicar a los planteos que tienen los programas de gobierno de la Coalición Multicolor y del Frente Amplio en materia de deportes. Que pasen bien, que descansen.